¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente les saludo en este día y vamos a reflexionar en esta hora para poder compartir parte de la lectura que hemos leído en este día jueves de intimidad, que es lo que corresponde el tema ahora de esta Semana Santa, jueves de intimidad. Y la lectura que correspondió fue Mateo 26, de los versículos 17 al 29. Y vamos a hacer alguna lectura de algunos versículos de manera que podamos seleccionar para poder compartir una breve reflexión, hermanos, y podamos en esta ocasión pues solamente recordar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y es importante que podamos pues estar atentos a lo que el Señor nos permite hoy meditar en su palabra. Le voy a pedir que me acompañe en oración ahí en su lugar, en su hogar donde se encuentre. Vamos a estar orando a nuestro Dios y que sea Él quien nos dirija. Por favor, le pido que me acompañe a orar a nuestro Dios. Soberano y Padre eterno que moras en todo lugar, Señor, gracias te damos por tu soberanía, gracias por tu fidelidad. Te adoramos, glorificamos tu santo nombre, simplemente, Padre, porque tú eres Dios, el único digno de ser en gran manera alabado. Y Padre, nuestro corazón está dispuesto para honrarte, pero también, Padre, está dispuesto para recibir tu palabra. Y Padre, queremos rogarte que abras nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón esté siempre dispuesto y receptivo. Que tú los abras, Padre, para que la palabra tuya sea sembrada en buena tierra. Podamos, Señor, dar fruto al 100% de ello. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, por favor, a también ponerla por obra cada día, Señor, que nos permites vivir en la tierra. Padre, hemos de aprender cosas, Señor, interesantes en tu palabra, cada día cosas nuevas, Señor, que tú nos permites ver. Ayúdanos pues a entenderlas, a comprender tu palabra y abrazarla y honrarte de esa manera a través de una vida que, Señor, muestre rectitud, Señor, muestre disposición y muestre, Padre Santo, acción en tus mandatos, en tus ordenanzas. Padre amado, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues estamos en esta parte, vamos a tener un tema que es nuestra Pascua, ¿verdad? Jesús o Cristo nuestra Pascua. Y el día de hoy leímos este pasaje del Evangelio de Mateo, de los versículos 17 al 29, donde se narra precisamente este tiempo de preparación. Se narra también la parte de la institución de la Cena del Señor, cuando Jesús por última vez cena con sus discípulos. Y de estos versículos que hemos leído, hermanos, voy a escoger solamente 3 para meditar sobre ellos y dar una breve reflexión de lo que Dios quiere que entendamos acerca de este jueves de intimidad. Así que voy a leer los versículos 17 y 18 primeramente, y después haré una breve explicación y después pasaremos al versículo último, que es el 29 también. Así que dice la palabra de Dios, versículos 17 y 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Esos son estos versículos que hemos leído. Se habla entonces, hermanos, del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que en anteriores reflexiones por audio hablábamos de este tiempo, ¿verdad?, de la fiesta de los panes sin levadura, como se hacía en el Antiguo Testamento, y decíamos que es un día de preparación. Aquí entonces está también recordando esta parte, practicando el día de preparación para la fiesta de la Pascua. Es decir, la fiesta de los panes sin levadura era un tiempo de preparación para la llegada de la Pascua. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero. Esa era hasta el día de hoy, hasta incluso en el Nuevo Testamento con Jesús, quien, bueno, ya conocemos que sería el último cordero que se sacrifica, ¿verdad? Pero a manera de que es el cordero sin mancha, sin arrugas, sin defecto, y sobre todo aquel cordero que quitaría el pecado del mundo, como decíamos el día de ayer en la reflexión. Ahora, hermanos, este tiempo de preparación de los panes sin levadura, recuerde usted que en las explicaciones dijimos que era un tiempo donde en los hogares tenían que preparar panes sin levadura. Todo lo que se hacía en ese tiempo tenía que ser panes, pero sin levadura.
y en cada hogar no debía de haber ningún rastro de levadura en los hogares. Esa era, digamos, la indicación o la norma a seguir en aquella época. Ahora, en esta parte del Nuevo Testamento está diciendo Mateo en el versículo 17 que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Era el día de preparación rumbo a la fiesta de la Pascua. Y posiblemente se pueda decir que era el día 14 de un mes dentro del calendario judío llamado Nisan. Este mes de Nisan era el primer mes dentro del calendario judío. Y Jesús celebró la Pascua posiblemente esa noche de ese día 14, y podemos decir que al día siguiente, que es el día 15, Jesús es sacrificado, ¿verdad? Pero no, hermanos, es decir, aquí es el mismo día, porque recuerde que los días en el cálculo judío comenzaban siempre con la puesta del sol. Así que tanto el 14 y el 15 para el calendario judío iban a ser el mismo día. El Evangelio de Juan parece presentar a Jesús como crucificado el día antes de que el liderazgo del templo y el pueblo de Jerusalén observaran la Pascua. Eso lo podrá ver usted en el capítulo 18 de Juan, el versículo 28. El reformador Juan Calvino, hermanos, entendió que este día de preparación era el día anterior a la Pascua, y argumentó que los judíos, según algunas tradiciones, combinaban esta Pascua con el Shabbat semanal, esta parte del descanso, ¿verdad? Y en este caso se refería pues al día de la preparación observado por el liderazgo judío. Ahora, hermanos, aunque hay algunas dificultades para ver cómo estos discípulos pudieron haber sacrificado al cordero, digamos el cordero normal, antes de la hora oficial, también Jesús hizo arreglos para observar la Pascua, ¿verdad? La tarde del día en que los corderos solían ser sacrificados. Esa hay una posibilidad. Otra posibilidad también que se sugiere es que debido al número de personas, de peregrinos en Jerusalén que iban a celebrar la Pascua, algunos judíos sacrificaban el cordero que comían un día antes del día oficial de la matanza o de este sacrificio del cordero. Pero, hermanos, cualquiera que sea la situación, tanto Marcos y Mateo lo que hacen es identificar pues de manera clara esta cena del Señor Jesús con sus discípulos como la víspera de su crucifixión, y la identifican como la cena pascual. Ahora fíjese bien el versículo 18, dice nuevamente de la escritura: y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí lo que está haciendo Jesús es responde a esta pregunta de sus discípulos, de dónde harían estos preparativos para la cena de la Pascua. Al enviarlos entonces a una ciudad con un hombre, él añadió, mi tiempo, dice, mi tiempo está cerca, ¿verdad? Y con esta respuesta, pues Jesús lo que hace es enfatizar una vez más que todos los terribles acontecimientos que iban a suceder más adelante estarían totalmente bajo el control de Dios. Como decíamos ayer, Dios expresa aquí su soberanía absoluta, ¿verdad? Porque Él dice mi tiempo. Nuevamente lo que veíamos ayer, no es al tiempo del ser humano, no es al tiempo del hombre, no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios, al tiempo de Dios. Ahí se expresa pues la soberana voluntad de nuestro Dios a través de esa soberanía absoluta de este mismo Dios. De manera, hermanos, entonces que también el Evangelio de Juan va a señalar este mismo punto al hablar de una manera muy repetida acerca de la muerte de Jesús como en su hora, ¿verdad? Es en su tiempo, en su hora. Hemos de recordar, hermanos, entonces que esta soberanía absoluta de Dios que veíamos ayer y que se expresa en esta muerte expiatoria, en este caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no fue solamente algo trágico que sucedió, no fue el resultado de una conspiración humana y malvada. No fue eso, hermanos, sino más bien este evento y las circunstancias, incluida la traición de este discípulo de Jesús, fueron planeadas por Dios desde antes de que el mundo fuera formado.
e incluso desde antes de que fuera todo esto revelado en las Escrituras. Dios ya lo había planeado en su soberanía absoluta. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, la cena pascual estaba conmemorando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora también, hermanos, es importante entender que al transformar esta última cena pascual de Jesús con sus discípulos para ahora instituir la cena del Señor, lo que está haciendo Jesús muestra pues este consistente enfoque en la redención. Es decir, decíamos ayer, había un propósito por el cual Jesús iba a morir. Y este es entonces la redención. Y se muestra aquí al transformar esta última cena pascual con las prácticas antiguas de aquella época, incluso del Antiguo Testamento, ahora para instituir la cena del Señor, mostrando pues la consistente o el consistente enfoque en la redención, en todo lo que sería la revelación divina, la revelación de Dios. El versículo 29, hermanos, vamos a leerlo por favor en este capítulo 26 de Mateo, y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se habla de que Jesús no beberá más de este vino con ellos hasta que lo haga bebiendo el nuevo en el reino de Dios. Esta abstinencia, hermanos, entonces que Jesús expresa es temporal, hablando del vino terrenal o temporal, y conlleva a esta abstinencia la promesa que ese no de Jesús, de no beberé más de este vino hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, este no conlleva pues, primeramente expresa el final de la comunión con sus discípulos en la tierra, ¿verdad? Y reitera también y reafirma su predicción de que Él va a resucitar al tercer día de entre los muertos y que va a regresar para restaurar su gozo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que podemos aprender? Y termino con esto en esta breve reflexión. Vimos pues algunos puntos. El primero es la fiesta de los panes sin levadura. Decíamos la preparación y decíamos que en el calendario judío los días comenzaban con la puesta del sol. El día de ayer veíamos que el ser humano, que el creyente tiene que andar de día, porque si anda de día no va a tropezar, porque ve la luz de este mundo, y relacionamos la luz de este mundo a aquella que alumbra a todo hombre y que viene a ser Jesús, ¿verdad? La luz del mundo. Entonces, hermanos, tomen en cuenta esto: la fiesta de los panes sin levadura, la preparación y la puesta del sol. Y otro punto que vimos fue acerca del tiempo de Dios. A esto en el griego se le conoce como kairos, el tiempo, ¿verdad? El tiempo oportuno, el tiempo de Dios, el tiempo que se va a determinar conforme a la soberanía absoluta de Dios, su voluntad de Dios. Pero también vemos algo importante, hermanos, una conversión. Bueno, voy a ponerlo aquí como dos conversiones. La primera, en este punto 3, vamos a dividirlo en inciso A, inciso B. La primera de esta conversión es de muerte a vida. Y también la segunda, el inciso B, va a ser que de la abstinencia a la consagración. Recuerde usted que la abstinencia de no beber del fruto de la vid era relacionada en el Antiguo Testamento con aquellos nazareos que no solamente conllevaba o implicaba el no beber fruto de la vid, sino también dejarse crecer el cabello, no tocar muerto, mantenerse de manera limpios, ¿verdad? Y apartados para durante todo su tiempo de consagración. Ese era el tema, la consagración. Aquí vemos entonces que de la abstinencia a consagración podemos ver también que de la abstinencia también a la liberación. Entonces, hermanos, aquí lo que yo compartí hace un momento en el orden de culto era ¿qué es para nosotros la Semana Santa? Cuando vemos estos puntos y vemos esta situación, vemos que hay un tiempo de preparación, que la Pascua era, digamos, una fiesta clave para sacrificar un cordero, y que todas estas cosas que se hacían serían como una sombra para lo que se iba a cumplir en la realidad con la llegada de Jesucristo, el último cordero que se iba a sacrificar, que se iba a entregar de manera voluntaria, perfecta, por su pueblo. Y entonces, hermanos, hay un tiempo antes de preparación, ¿verdad? Y decíamos pues que en ese tiempo de preparación, esta parte que en el día que suceden estas fiestas,
es en el día 14 de Nisan, el primer mes del calendario judío. Y cuando Jesús pues es entregado, se sacrifica, es el mismo día, es el primer mes de Nisan, el primer calendario, el primer mes del calendario judío, ya que los días se consideraban, empezaban con la puesta del sol. Entonces, hermanos, aquí lo que tenemos que entender es que esta Semana Santa muchos la ocupan pues para vacacionar, para distraerse. Pero, hermanos, no estoy diciendo que esto sea malo, sino que a veces ponemos estas cosas, estas atracciones, estas viandas que hablamos alguna vez, lo que se está ofreciendo en la mesa de manera atractiva, y que en el Antiguo Testamento se mencionaban como alimentos prohibidos. Esta parte, hermanos, todo lo que resta tiempo de calidad para con Dios, todo lo que resta autoridad o el lugar que le corresponde a Dios, entonces, hermanos, podemos tomarlo como algo que es contrario a la palabra de Dios, a su voluntad de Dios, y entonces no estamos de alguna manera entendiendo ni comprendiendo a ese Dios soberano. Y por eso, como decíamos ayer, pasamos las circunstancias difíciles, complicadas, con dolor, con sufrimiento y sin esperanza. Pero aquí, ciertamente, en el versículo 18, Jesús dice, les envía a estos discípulos a una casa de un hombre y les dice, mi tiempo está cerca. Es decir, Jesús conocía y sabía su ministerio, sabía ya que la hora había llegado, que estaba cerca ya su hora. Y por eso Él decide celebrar la Pascua con sus discípulos y dar enseñanza. Porque, como decíamos, que esta muerte que afecta de alguna manera la vida de Jesús como ser humano, quizás aquellas personas que conspiraron matar a Jesús, decíamos ayer, veían la muerte como algo final, y para ellos era terminar con la situación que veían ellos como algo amenazador. Pero entonces aquí lo que hace Jesús es convertir de esa etapa final, la convierte como una etapa inicial hacia una vida nueva, ¿verdad? Decíamos ayer. Entonces aquí podemos ver que entonces no es una conspiración solamente humana y malvada, sino más bien, amados hermanos, es la entrada a la vida eterna por la muerte de Jesús. Ahora, esta abstinencia que Jesús hace de decir, no voy a beber más de este vino temporal hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, es porque Él está preparando un lugar, una morada, y recordarnos que nuestra morada está en los cielos, y la esperanza está en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Por eso es, hermanos, que esta Semana Santa, y no solamente debía ser esta Semana Santa, esta Semana Mayor, pero debemos de darle el mayor significado a lo que Jesús hizo en su última etapa del ministerio, el poder entregarse. Él también se preparó. Recordemos que fue ungido en Betania también. Él se preparó en su ministerio también. Él cumplió al tiempo de Dios, conforme el Padre lo determinó, cuando se iba a entregar. A Él no lo mataron, no lo persiguieron, sino que Él mismo se entregó por amor, ¿verdad? Y ahora está de alguna manera a la diestra del Padre, esperando aquel momento donde el reino, su victoria sea consumada, al venir por su iglesia y todos estemos en victoria. Ese es el significado. Mientras, en esa espera, hermanos, usted y yo como hijos de Dios y como iglesia, tenemos que prepararnos y darle el verdadero significado a esta Semana Santa. Por eso mi pregunta es, para usted, ¿qué es la Semana Santa? Y voy a esperar a que usted pueda responder a esta pregunta. Quizás hoy, en este día ya no, pero el día de mañana poder compartir estas respuestas y cómo está viviendo la Semana Santa en esta época, en estos días, al día de hoy, cómo la está viviendo. ¿Qué principios ha aplicado para vivir en esta semana de una manera agradable a Dios? ¿Qué es para usted la Semana Santa entonces, hermano y hermana? Nos quedamos con esa pregunta y recordemos estos 3 puntos que vimos: el tiempo de preparación,
el tiempo de Dios y la conversión que Dios hace a través de su soberanía y de su buena voluntad. Así que, hermanos, le dejo pues con esta reflexión. El día de mañana, si Dios lo permite, nos veremos más en una reflexión. En una reflexión más, esperando que sea de bendición. Deseo que pase una bendecida noche, que juntamente con su familia pueda gozar de la paz de nuestro Dios, y que esa misma paz y gracia de Jesucristo esté con usted y con su familia, hermano. Bueno, hermanos, pues les dejo. Pasen una bendecida noche. Hasta luego. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Dios los bendiga.